Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, sí, señora, ¿tú cómo estás? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Bien, ahí llevándola con calma y paciencia, mi reina. ¿Todavía estás acá? Sí, señora. Ya Ya pensaste hasta en ayer dejarlo para lo otro. sí, hasta ayer nos entregaron la notificación de la denuncia. Mm. La profe, buenas noches. Hola, Laura, ¿cómo vas? Charlie, Charlie. La señorita, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Gracias. Diga, Bueno, por ahí más están o preguntando menos. por Raúl. Falta de respeto, ¿no, profe? Sí, respéteme, por favor. Sí, esto, ya nos entregaron ayer la noticia criminal y todo. Entonces estamos esperando ya para enviarle todo. Ah, bueno. Sí, igual ya, bueno, ahorita les voy a contar un poquito acerca de eso. Ya hoy es Sí, nuestra tercera sesión. La otra sí, semana sí. finalizamos y tú estás priorizado para ser visitado de primero. Ay, ojalá que seamos los primeros, porfa. Sí, no, ya está priorizado eso y ya pedí pues también a ver si yo arranco con las visitas, entonces yo te estaré contactando y todo para poderlo hacer. Mm, Sí, sí, pues por porque ahí nosotros ya recogimos todo. yo la manifesté, sin embargo mi recomendación es que por fin deja el correo, ¿vale? Como te lo mencioné. Sí, señor, sí, porque nosotros ya recogimos todo. Ujú. Y deja el correo para tener ahí como el soporte. ¿Listo? Listo, vale. Muchas gracias. Listo. Bueno, ¿cómo va Jonathan, Gilbert? Hola, buenas noches. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Bien, bien, sí, señora. ¿Cómo te ha ido? Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Ah, bueno, eso está muy bien. Vamos a necesitar que se conecten otros compañeritos para que no se queden atrasados. Y arrancamos. Listo, ya se empezaron a conectar. Bueno, señora. Listo. Hola Lina, ¿cómo vas? Hola Víctor, ¿cómo vas? Hola, profe, bien, ¿Cómo- mejorándome. bueno, ¿cómo sigue todo? Sí, ahí vamos mejorándonos, poquito a poquito. Ah, bueno, eso está muy bien. Muy bien, muy Señora, no había bien. podido conectarme a las otras clases porque Sí, sí, te estaba hemos súper enfermo, extrañado. entonces, pero ahí vamos. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Llegué un poquito tarde, andaba en No te Suaza. preocupes, no te preocupes que estamos aquí esperando y llegas justo a tiempo. Estoy pidiendo la lista de asistencia para que la vayan diligenciando, ¿listo? Ok, Listo. Entonces, por favor, vamos diligenciando la lista de asistencia. Se las dejé aquí en el chat de la reunión. Por favor, vamos diligenciándola mientras le damos esperita que otros compañeros se conecten, aunque ya vemos varios aquí en sala. Hola Juan Esteban, ¿cómo vas? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Camilo. Listo. Bueno, vamos a arrancar, muchachos. Bueno, buenas noches para todos.
esta es la tercera sesión que tenemos de este proceso de acompañamiento. Ya nos queda solamente una sesión. Ya nos queda pendiente solamente una sesión. Permítame un momento. Ya nos queda solamente pendiente una sesión que se va a adelantar la próxima semana y iniciamos nuevamente con el acompañamiento personalizado, individual, con la visita presencial que se les va a hacer a ustedes. Entonces también para que lo tengan en cuenta. La otra semana ya finalizamos este proceso, la otra semana es 14. Para la siguiente semana, a partir del 19, se comienzan las visitas. Estar súper pendientes de los teléfonos para confirmar el día que vamos a ir y todo. ¿Listo? Para que lo tengan ahí como súper presente. Eso como aviso parroquial que vamos a tener el día de hoy. Hoy vamos a dar continuidad a ese cronograma o a ese esquema que tenemos y que hemos venido adelantando aquí entre todos, que hace parte de todo lo que tiene que ver con servicio al cliente. Y recuerden que cuando nosotros hablábamos de servicio al cliente, hablamos de toda la estructura organizacional que tiene que haber a nivel interno para poder permitir que los clientes nos retroalimenten, nos evalúen y por supuesto logremos tener ese resultado de mejoramiento continuo en nuestros negocios. Cuando hablamos de servicio al cliente, yo les he dicho, hemos hablado de varias cosas y hoy vamos a recapitular acerca de varias cuestiones que nosotros hemos ido abordando a lo largo de todo este proceso de acompañamiento grupal y lo que buscamos de alguna u otra forma es generar esa sinergia para poder avanzar y poder lograr los resultados que nosotros queremos, que es crecimiento en ventas, fidelización y lealtad de marca, que los clientes nos recomienden y por ende poder tener un crecimiento acelerado de lo que nosotros buscamos en el mercado, bien sea vender ese producto o ese servicio que cada uno de ustedes comercializa. Cuando nosotros hablamos de servicio al cliente, nosotros estábamos hablando la semana pasada de todo ese proceso o ese seguimiento personalizado que yo tenía que hacerle precisamente a mi cliente. Un proceso que me permite a mí generar alertas y acciones tempranas para poder empezar a avanzar y poder estructurar todo lo que nosotros logramos. Hoy vamos a empezar con teniendo claro, que ustedes tengan claro, ya hemos hablado de cómo hacer un seguimiento personalizado. Ahora es importante poder hablar cómo yo hago ese seguimiento personalizado, cómo yo hago la evaluación cómo elaboro un plan de seguimiento personalizado, teniendo como claro un pilar supremamente importante y es poder revisar y estructurar todo lo que el cliente espera de mí cuando compra ese producto o ese servicio. Y aquí vamos a comenzar recordando un poquito desde la primera vez que nosotros nos vimos en este proceso de acompañamiento grupal, donde hablábamos de segmentación de mercado. Y cuando nosotros hablábamos de segmentación de mercado, hacíamos énfasis y estructurábamos, y una de las tareas que hicimos, uno de los ejercicios que hicimos aquí, fue construir nuestro buyer persona, ¿cierto? Y dentro de la estructura de ese buyer persona, pues nosotros identificábamos cuáles eran las características del cliente, cómo se comportaba, esto todo en pro de poder avanzar y poder estructurar a quién le íbamos a vender. Cuando nosotros estamos construyendo nuestro plan de seguimiento personalizado a los clientes, el paso número 1 que me dice la matriz para poder lograr ese plan, el paso número 1 es poder conocer a nuestro cliente potencial. Entonces aquí empezamos a hablar de varios conceptos de mercadeo. Cuando hablamos de segmentación de mercado, es al público objetivo al que nosotros queremos llegar, ese grupo de personas al que queremos llegar, que se clasifican de acuerdo a rasgos demográficos, psicográficos, comportamentales, todo lo que ya vimos, sociodemográficos. Cuando nosotros hablamos de buyer persona, hablamos de la representación semificticia de un solo cliente, el cual cuenta con características y cosas que yo quiero lograr de ese único cliente, ¿cierto? Y ya cuando nosotros venimos a hablar de cliente potencial, hablamos de esa persona que cumple las características de ese buyer persona
y que es potencialmente un comprador que yo puedo empezar a atacar o que yo puedo empezar a abordar para poder empezar a crecer y que por supuesto el cliente vuelva a confiar en mí y yo pueda avanzar. En ese orden de ideas, dentro de este plan de seguimiento personalizado, recuerden, el paso número 1 siempre va a poder saber identificar y siempre todos los procesos que tengan que ver con ventas, con marketing, con servicio al cliente, el pilar número 1 va a ser mi cliente. ¿Por qué? Porque mi cliente es el jefe. Mi cliente, el cliente, ustedes aquí que están actuando como clientes míos en esta clase, todos ustedes son clientes míos. Entonces yo tengo que lograr que ustedes, que son mis clientes, salgan satisfechos y tranquilos de este proceso de acompañamiento, ¿cierto? Entonces, como es importante que salgan satisfechos y tranquilos de este proceso de acompañamiento, y yo tengo que identificar ciertos rasgos característicos de potencial, de cliente potencial, entonces cuando yo conozco quién es mi cliente potencial, paso al segundo punto, ¿cierto? De este seguimiento personalizado a los clientes, y es establecer una línea del cliente. Entonces, muy seguramente eso que les voy a explicar acá, lo han visto con mi compañero de procesos, donde ya han podido subtraer que el proceso de servicio al cliente, que el proceso de ventas, que el proceso productivo, que el proceso de producción, bueno, todo lo que tiene que ver con procesos. Y cuando uno arranca un proceso, uno arranca de un primer paso, y es como el pilar inicial de dónde arranca mi proceso. Entonces, cuando nosotros necesitamos establecer esa línea del tiempo, es para poder identificar los impactos que vamos a tener dentro de ese seguimiento personalizado. Entonces, ¿en dónde parte nuestro proceso de seguimiento? Desde la venta. Es decir, cuando yo logro hacer la transacción, cuando yo logro que el cliente me compre y ya ha entrado el recurso, yo le he entregado el producto a mi cliente. Ese es el primer paso y siempre va a ser el primer paso. Cuando yo ya estoy en este primer paso, yo tengo que pensar cuál va a ser ese otro paso o cuál va a ser la línea de atención que voy a tener con mi cliente. Permítame un momento. Ay, perdón, se me fue por donde no era. Entonces, dentro de esa línea de atención, el primer paso es la transacción, ¿cierto? El segundo paso es cuando yo voy a empezar a hacerle seguimiento a mi cliente partiendo de algo que llamamos mucho y que preguntamos nosotros, que son las encuestas de satisfacción. Entonces, yo le vendo hoy el producto o el servicio a mi cliente, ¿al cuánto tiempo le voy a mandar la encuesta de satisfacción? Al día siguiente, a los 5 días, a los 10 días, ¿cuál va a ser ese hilo conductor o esa línea que yo voy a manejar de tiempo para poder seguir en contacto y permanecer en contacto con mi cliente? Entonces yo perfectamente puedo decir 5 días, ¿cierto? Y dentro de estos 5 días, yo voy a poder lograr estructurar y establecer un plan de acción para recibir la retroalimentación de él. Pero también yo tengo que seguir esta línea y a los cuantos días yo voy a venir a contactar con esta persona para hacer el proceso de recompra. Es decir, si mi producto se tiene que comprar cada 3 meses, entonces el punto de contacto sería los 3 meses, o yo hago un punto intermedio al mes y medio y le pregunto que cómo le ha ido con el uso del producto. Esa línea del tiempo solamente ustedes la van a establecer de acuerdo a los parámetros que tenga cada producto o cada servicio que ustedes tengan. Entonces resulta, vamos a poner el ejercicio con un negocio de ustedes. Entonces, por ejemplo, el que tiene la sala de belleza y hace el servicio de tinturado de cabello. Entonces, aquí el cliente paga, ya se fue satisfecho, creemos, con lo que recibió, con el proceso de tinte de cabello. Y yo a los 5 días o a los 8 días, si no estoy mal, ustedes me hablaban que le dejaban un tratamiento y que a los 8 días lo tenía que bañar el cabello. Entonces, a los 8 días, yo me comunico y le digo, señora Paola, ¿cómo está? Recordarle, ¿cierto? Estos cuidados que usted debe tener para el cabello y quiero invitarlo a que por favor me ayude, a calificar nuestro servicio, a ver qué tan bueno le pareció.
Entonces, ¿eso a lo cuánto lo hago? A los 5 días, a los 8 días, y recibo esa retroalimentación. Hasta ahí, todo perfecto. Después de esto, yo tengo que aprender a identificar cuál es el siguiente paso, ¿cierto? Es decir, después de esa retroalimentación que yo ya recibí del cliente, si el cliente calificó de alguna otra forma no tan bien, calificó mal, esto pues yo tengo que también hacerle una retroalimentación a ese cliente. Entonces, ahí paso al segundo paso, entonces, que es el mantenimiento del cabello. Dejar cuánto tiempo uno se tiene que hacer el mantenimiento, ¿cierto? A los 3 meses, a los 2 meses, entonces me pueden decir, no, pues eso va a variar el crecimiento del cabello. Entonces, ¿será que yo le vuelvo a hacer un impacto al primer mes de haberse hecho el servicio para ver cómo va? Y entonces aquí es donde yo identifico que en esta línea del tiempo, cuáles van a ser los impactos de servicio y cuáles van a ser los impactos de contacto con esta persona para poder avanzar y que el cliente vuelva a comprar, ¿cierto? Vuelva a comprarle. Después de que yo he identificado el número de impactos, recuerden que aquí hablamos de un impacto inicial de donde nos califican la encuesta, un impacto secundario que es donde retroalimentamos cómo va con el proceso del cliente, hay un tercer impacto, ¿cierto? Que puede ser de alguna u otra forma la compra ya para que el cliente vuelva, y hay un cuarto impacto que es la agenda o el seguimiento, pero ¿cuál va a ser esa línea del tiempo y el número de contactos que vamos a lograr para que el cliente vuelva a comprar? Luego de que yo he logrado establecer esa línea del tiempo, pasamos a un punto número 3, que es poder establecer los canales. ¿Por qué? Porque resulta que este canal, la venta se hizo de forma presencial, volviendo al ejercicio de la sala de belleza. A los 5 días, la encuesta de satisfacción yo la puedo hacer de 2 formas. La puedo hacer de muchas formas realmente. La puedo mandar al correo electrónico, ¿sí? La puedo mandar en un mensaje de texto también. Le puedo escribir a WhatsApp, ¿por qué no? ¿Cierto? O le hago la llamada telefónica. Y le digo, hola Paola, ¿cómo? Y eso ya lo vamos a ver, los tipos o la metodología que yo utilice para poder recibir la percepción del cliente. Pero yo aquí voy a poder identificar cuál es el o los canales que vamos a tener dentro de esta línea del tiempo. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. El primer impacto, que es la encuesta de satisfacción, yo lo puedo manejar por WhatsApp, ¿cierto? Pero el segundo impacto, que es el contacto de seguimiento para ver cómo va con la tonalidad y demás, yo lo puedo hacer, el segundo impacto lo puedo hacer por teléfono, lo puedo llamar, ¿cierto? Y el tercer impacto que yo voy a hacer, lo puedo hacer nuevamente por WhatsApp o lo puedo hacer por mensaje de texto. Entonces, estoy utilizando diferentes canales. O en dado caso, de acuerdo al servicio o al producto que yo esté vendiendo, puedo cerrar ese impacto, que sería el cierre de una nueva venta, ¿cierto? Con una visita presencial. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Primero, tenemos que identificar a nuestro cliente. Segundo, tengo que establecer el número de impactos y la línea del tiempo en días y en comunicación que voy a tener con mi cliente a partir del momento que me compre y me evalúe mi servicio. Tercero, voy a identificar los canales, porque hay muchos canales de comunicación que yo puedo tener con el cliente, y lo bueno de validar en el mercado es poder identificar realmente cuál es el canal más asertivo para mi cliente. Entonces, les voy a poner un ejemplo de la vida real. Todos ustedes son clientes para nosotros como Incubar, que estamos desarrollando este proyecto de mesa de ayuda. Ustedes son nuestros clientes. Si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos manejado, o nosotros dentro de este proceso, hemos estructurado una línea de tiempo de los impactos que vamos a hacerles a ustedes para que se conecten a la sesión, para que reciban las sesiones personalizadas, para que reciban nuestras visitas. Entonces, ustedes se dan cuenta que un primer impacto es el correo electrónico, ¿cierto? Un primer impacto se les envía a todos ustedes un correo electrónico haciéndoles la invitación. Un segundo impacto es enviarles al WhatsApp. Un tercer impacto es llamarlos. Y dentro de todos estos impactos que nosotros nos hemos dado cuenta, hemos evaluado y hemos implementado, hemos dado cuenta que el impacto más asertivo para ustedes es uno de estos 3 canales.
¿Cuáles creen ustedes que sea el canal más asertivo para ustedes? ¿Cuáles creen? El correo, el WhatsApp. El WhatsApp es el más asertivo, porque ustedes logran o logramos nosotros concretar más con ustedes a través de WhatsApp, ¿cierto? Entonces, dentro de este ejercicio, cuando nosotros estamos identificando estos canales, ya tengo quién es mi cliente potencial, tengo el número de impactos en una línea del tiempo que me permite a mí poder identificar qué voy a hacer con el cliente para hacer un seguimiento efectivo, tengo por qué canales voy a hacer ese seguimiento, pasamos a un siguiente nivel, a un paso número 4, que es lograr diferenciarnos y proporcionar valor. Y aquí es muy importante que ustedes se respondan a la pregunta, ¿qué los hace únicos y diferentes en el mercado? ¿Por qué yo tendría que elegir hacerme mi corte de cabello, mi pintura de cabello con Charlie, ¿cierto? Y no con la vecina de mi barrio, con la peluquera de mi barrio. ¿Qué los hace ustedes diferentes y únicos? Ustedes que me dan como el cliente. Y dentro del proceso de identificar qué los hace únicos y diferentes y proporcionar valor a todo este proceso que nosotros estamos llevando, podemos empezar a tener los primeros resultados de todo este proceso de seguimiento a través de encuestas de satisfacción que nos van a permitir a nosotros tener más y mejores resultados. Y eso nos hace pasar inmediatamente a un punto número 5. ¿Y qué es un punto número 5? Pues poder medir los resultados que yo tengo. Porque a mí de nada, muchachos, de nada me va a servir poder implementar todo este proceso, implementar un plan de seguimiento personalizado para poder medir la percepción de mis clientes, un plan personalizado para poder evaluar qué tan leales o qué tan fieles son en este momento, ¿cierto? A mí de nada me va a servir esto si ustedes no cogen esos resultados, los analizan, los interiorizan y basado en ese proceso de análisis, de interiorización, de perspectiva de como los clientes lo están percibiendo ustedes, yo puedo empezar a tomar acciones de mejora para poder, valga la redundancia, mejorar el nivel de servicio de esos clientes. Yendo en este hilo conductor, cuando nosotros hablamos de elaborar este plan, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente sentarse y decir, mis clientes, el primer paso ya lo tienen hecho porque lo vimos en la segmentación de mercado. Sesión grupal número 1 de este proceso de acompañamiento. Ese ya está listo, este paso. Vamos a sentarnos y no a sentar en un papel y digo, ¿cuántos impactos quiero hacerle al cliente? Para no sonar insistente, para no sonar cansón, para no sonar fastidioso, pero que el cliente no me... ¿Pero que el cliente qué? Pero que el cliente no me tome como que también lo olvidé. Porque son todos los puntos, ¿cierto? Entonces, recapitulemos. Cuando yo hago un plan de seguimiento personalizado dentro de la estructura de servicio al cliente que tengo implementado en mi empresa, el paso número 1 es identificar quién es mi cliente potencial, quién es esa persona que estaría dispuesta a comprarme, y luego de que yo identifico ese cliente potencial, establezco la línea del tiempo, el cual voy a identificar cada cuánto me voy a contactar con él, cuántos impactos le voy a hacer desde el proceso de cierre de venta, partiendo de que voy a permitirle que ese cliente me retroalimente con la percepción que tuvo de mi servicio, luego le voy a hacer un seguimiento del producto o servicio que le vendí y luego voy a lograr que se genere una nueva venta o el cliente vuelva a comprarme o me recomiende, de acuerdo también a la usabilidad que puede tener ese producto o servicio y si dentro de lo que yo tengo tiene un proceso de recompra. Claramente, aquí estamos hablando simplemente de 3 pasos, pero pueden ser muchos más pasos dentro de esta línea del tiempo. Lo más importante es poder identificar el número de impactos que yo voy a tener con mi cliente sin caer en la saturación y, por supuesto, sin tampoco permitir que el cliente se olvide de mi marca, porque cuando yo permito que el cliente se olvide de mi marca, lo que estoy logrando es que no haya una lealtad hacia la mía, ¿cierto? Y luego de que yo ya he identificado esa línea del tiempo, escojo los canales por los que voy a impactar cada uno de esos mensajes o de esos contactos que voy a tener con mi cliente.
Entonces, primero voy a decir, le envío un mensaje de WhatsApp, segundo contacto lo voy a llamar, el tercer contacto le envío un correo electrónico, el cuarto contacto le envío nuevamente un mensaje de WhatsApp, el quinto contacto le hago una visita presencial. Porque hace parte del seguimiento que yo voy a hacer. Y ahí ya hemos mencionado 5 canales diferentes, múltiples canales que yo puedo tener donde el cliente se puede contactar conmigo, pero también donde el cliente va a recibir información mía. Ahora bien, pasamos a un cuarto paso, que es donde proporcionamos el valor o mostramos qué nos hace únicos y diferentes en el mercado a este proceso de acompañamiento y de seguimiento. Y finalmente, medimos los resultados, nos retroalimentamos, analizamos y ponemos en práctica acciones de mejora que me permitan a mí como empresario, como emprendedor, empezar a implementar poco a poco esas acciones de mejora para que el cliente cambie la percepción que tiene hacia mí. Por supuesto, también retroalimentarme de los factores positivos, porque no todo tiene que ser negativo, pero también para que la empresa empiece a crear un círculo permanente o empiece a crecer poco a poco y se empiece a visibilizar más en el mercado con una muy buena reputación de marca. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el servicio al cliente, y lo que he refutado muchísimo, no se trata solamente de comprar un producto, poner una buena cara, tener unas buenas instalaciones, sonreír siempre, sino que es algo mucho más profundo donde el cliente se sienta acompañado y se sienta parte importante y un factor importante dentro de la empresa. Y por supuesto, teniendo como pilar fundamental, recordando que el cliente es mi jefe. Porque si no tengo clientes en mi empresa, pues no tengo empresa. Y si no tengo ventas en mi empresa, pues no hay negocio. Y si no hay negocio, pues no estaríamos acá sentados en esta sesión. Entonces, cuando nosotros hablamos de seguimiento, es toda una estructura clara como la que acabamos de revisar, que va enfocada realmente en lo que nosotros queremos lograr. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? A ver, aquí interacción, sticker, que todo va bien, súper bien para saber. Vamos bien, profe. Listo. Bueno, muy bien. Para saber que vamos bien y estamos hablando chévere. Estamos conectados. Listo, muy bien. Entonces, pasamos después de esto a empezar a revisar cuáles serían esas herramientas que yo puedo utilizar para poder medir la satisfacción del cliente. ¿Por qué? Pues porque puede sonar muy chévere el hecho de decir, oiga, no, mire, sí, entonces hago la línea, le hago tantos impactos, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo uso? Y si le voy a decir, si lo voy a calificar por teléfono, pues ¿cómo voy a hacer que me califique? Y aquí empezamos un proceso más amplio de estructuración y de retroalimentación. Basado en esto, vamos a ver una metodología. Basado en esto, vamos a ver unos métodos que ustedes pueden utilizar para poder empezar a medir la satisfacción de sus clientes. Partiendo de un método que es bastante común, casi que lo implementan todas las empresas, y son las encuestas. Como su nombre lo indica, es una encuesta donde ustedes como usuarios, como ustedes como consumidores, van a poder lograr calificar la percepción que tiene del servicio en una escala. Eso se llama la escala de Likert, ¿cierto? Likert, la escala de Likert, donde ustedes van a poder calificar de 1 a 5, ¿cierto? Donde 1 es, no me gustó nada, entonces uno puede decir, califique el servicio de 1 a 5, donde 1 no me gustó y donde 5 estoy fascinada con el servicio. Y evalúe cómo le fue con la persona que le hizo el cabello, ¿sí? Entonces uno dice, no, 5, bueno, súper bien. Y así yo hago a través de las encuestas una lista de requerimientos, yo hago toda una lista de preguntas que puedo hacer para que las personas empiecen a calificar. Como les digo, esta parte de encuestas es una de las más comunes, de las que más se hacen dentro de las empresas, y el objetivo aquí fundamental en esta parte de encuestas es poder medir básico la percepción del usuario. Entonces, ¿en qué hilo o en qué nivel iría esta? En el primer nivel, luego del que se hace la transacción, en el primer contacto.
donde yo le envío la encuesta de satisfacción para que me retroalimente inicialmente acerca de cómo percibió el servicio. Luego tenemos una segunda herramienta que hace parte del proceso de fidelización. ¿Y qué es el proceso de fidelización? Pues donde yo puedo generar un programa de puntos, de acumulación de puntos para que las personas empiecen a fidelizarse. Y cuando una persona se fideliza, va a ser mucho más fácil que me empiece a retroalimentar porque ya se hace parte, ya se siente parte de la empresa y ya sienten que es su deber poder informar ciertas anomalías para que la empresa pueda mejorar. Los procesos de fidelización se pueden lograr con bastantes cositas. Dentro de eso, un proceso de fidelización pueden ser programas en los que yo participe para que las personas se sientan súper satisfechas, donde las personas se sientan que le estamos dando un valor agregado por esa parte. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de cómo poder generar, como que me compraron una limpieza facial, entonces a la próxima sesión le digo que si viene con una amiga le voy a dar el 10% de descuento, atraemos más clientes, fidelizamos y logramos generar una mayor venta? Entonces, estos programas de fidelización están estructurados desde esa perspectiva y aquí vamos a poder lograr que las personas se sientan mucho más fieles a la marca y mucho más leales. ¿Listo? Dentro del tercer paso, ¿cierto? Dentro del tercer paso, es poder resolver las famosas PQRs, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Y sugerencias. ¿Ustedes se acuerdan que antes las empresas, bueno, todavía existen algunas, tenían cuando uno iba a la recepción algo así que era un buzón de sugerencia y decía buzón de sugerencia y había un formatico de buzón de sugerencia donde uno le podía colocar, no, es una felicitación, ay, muchas gracias, estoy feliz, o es una sugerencia, oiga, deberían poner aire porque hace mucha calor, o es una petición, necesito que me atiendan en tal fecha porque ya he perdido mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, esto normalmente es lo que hace alusión a las quejas y reclamaciones. Es darle el canal para que el cliente se sienta libre, se sienta tranquilo de poder transmitir todo lo que siente acerca del proceso que tuvo. Porque no se trata de que seamos empresas perfectas, sino se trata de que seamos empresas que escuchan al cliente y basado en lo que escuchan del cliente van mejorando poquito a poquito. Y dentro de este proceso de mejorar poco a poco, vamos a lograr que de alguna otra forma se fidelicen mayormente los clientes y dentro de este proceso de quejas y reclamos, también tiene que haber un contacto donde yo retroalimente al cliente y le diga, oiga, muchas gracias. Mire, esto que usted me dijo aquí, lo podemos mejorar y lo vamos a trabajar en esto y en esto y lo implementen dentro de la empresa. Recuerden que el objetivo de implementar cualquiera de estos métodos para recibir la percepción que tiene el cliente acerca de nuestro producto, nuestro servicio, es que podamos nosotros mejorar. Vuelvo y digo, de nada nos sirve implementar esta cantidad de cosas o implementar una y que no logremos tener los resultados que realmente nosotros queremos. Que es poder hacer que de alguna u otra forma las empresas mejoren y crezcan en el tiempo, ¿cierto? Ahora bien, tenemos otro que va muy directamente relacionado con el tema de las encuestas y es el tema de las entrevistas. Y cuando nosotros hablamos del formato de entrevistas, es un formato mucho más abierto. A diferencia de las encuestas, donde yo le digo, ¿le gustó el producto o servicio? Sí o no. Son preguntas cerradas, donde no tiene la opción de que el cliente pueda hablar o pueda manifestar. Cuando yo hago una entrevista, son preguntas abiertas, donde yo le digo, señor Juan, cuénteme cómo le pareció el servicio que usted recibió por parte de Paola, ¿sí? Usted va a decir, no, pues muy bueno, ¿y qué le mejoraría? No, pues muy bueno, la verdad atiende bien, pero creo que si de pronto se demoran, pueden mejorar los tiempos de respuesta, ya que tuve que esperar mucho en el teléfono, pero pues la chica fue amable, fue esto, fue lo otro, ¿cierto? Entonces, dentro de ese ejercicio, recuerden, las encuestas son preguntas cerradas, donde yo les doy opciones al cliente para que responda, y las entrevistas son preguntas abiertas, donde yo dejo que el cliente me retroalimente a mí del proceso que estamos llevando, ¿cierto? Ahora, luego de este proceso que también estamos pasando aquí, luego de este proceso de entrevistas, pasamos a un quinto método, que es las felicitaciones por parte de los clientes, porque no todos
o sea, no todo es malo, ¿no? Ni las encuestas de satisfacción se miden para encontrar errores, sino que las encuestas de satisfacción se implementan para poder implementar acciones de mejora, pero también nosotros podemos recibir felicitaciones por parte del cliente. Entonces, si el cliente después de su proceso de cabello dice, no, me encantó cómo quedó, mil gracias, qué chévere, que no sé qué, ahí ya estamos hablando de felicitaciones que el cliente está recibiéndome y yo ya estoy empezando a tener un contacto para poder medir la satisfacción. Entonces, si el cliente siempre me escribe luego, pues eso está dejando un mensaje claro y es que el cliente se siente satisfecho por parte de lo que nosotros le estamos ofreciendo. Entonces, la lista de felicitaciones, esos comentarios que también nos dejan en WhatsApp, esos comentarios que también nos retroalimentan o nos llaman a decir, eso también es muy chévere, porque también yo podría llamar y decir, oye, no, imagínate, se han pasado 8 días, tengo el cabello fenomenal, me lo bañé, hice tal proceso como me lo indicaste y está todo súper chévere, súper, esto también es un mensaje de retroalimentación y eso hace parte de las felicitaciones o partir como método de las felicitaciones que nos hace el cliente para poder abordar otros temas en donde nosotros nos podemos nutrir para replicar también dentro del proceso. Porque puede ser que esta persona se sienta súper cómoda, porque es que siempre que llega pide agua, no es que nosotros le demos y ya se siente súper satisfecha con ella. Pero si le hacemos la misma pregunta a otra persona, no, es que ella no se le da agua porque no se le ofrece. Pues yo puedo empezar a implementar eso, como que quiere tomar agua, quiere tomar café, y lo va a poder percibir mejor el cliente. Sexto método, cliente incógnito se le llama a esto, o vinculación a la empresa. ¿Y qué es el cliente incógnito? Es cuando yo quiero medir la percepción o medir el nivel de servicio o de atención que tienen mis clientes en mi empresa, mis colaboradores con mis clientes. Entonces yo le contrato y yo digo, bueno, César, te voy a contratar y necesito que tú entres como un cliente incógnito y hables con Paola y evalúes cómo está recibiendo y cómo se está expresando Paola y cómo puede estar transmitiendo la información y el nivel de servicio. Entonces tú entras, al menos tú entras en un proceso, ¿cierto? Tú entras en un proceso en donde es una persona calificada, César tiene full conciencia de hacer este tipo de ejercicios, actúa como un cliente normal, recibe el producto, el servicio o tiene la intención de comprar y empieza a evaluar todo el proceso de seguimiento, no postventa, que es lo que estamos validando para medir niveles de satisfacción, sino seguimiento preventa para poder validar también cómo se está percibiendo el nivel de servicio. Entonces, este tipo de el sexto método de medir la satisfacción del cliente está muy, muy, muy enfocado en temas de vinculación dentro de la empresa por parte de un agente externo al que se le denomina cliente incógnito. Y finalmente, una forma también de validar y de medir nuestro nivel de satisfacción de clientes es poder evaluarlo a través de los nuevos clientes que nos llegan. ¿Cierto? Algo que a mí me gusta implementar muchísimo, es el tema de cuando llega una persona nueva, poder decir, oye, ven, ¿quién te recomendó? ¿Cierto? Para uno poder decir, vea, pues, si tal persona lo recomendó es porque estamos haciendo esta estructura bien, no perfecta, porque no es perfecto, pero sí la estamos haciendo bien, puede ir por este lado, puede ir por el otro lado, y de alguna u otra forma me va a permitir a mí recibir esa retroalimentación. Entonces, importantísimo, dentro de este séptimo método para medir los números de personas nuevas que empiezan a llegar a mis clientes por recomendación, pues eso también es un indicador de satisfacción alto, que como les decía en clases pasadas, el voz a voz es una de las estrategias milenarias para poder abordar y poder captar nuevos clientes y eso solamente se ve reflejado a través del ejercicio que nosotros hacemos. Entonces, estos 7 métodos nos permiten a nosotros medir el nivel de satisfacción desde diferentes aristas, no solamente utilizando una encuesta, una entrevista, sino también recibiendo retroalimentación por parte de programas de fidelización, de quejas y reclamos, las felicitaciones también que recibimos por parte de nuestros clientes, el cliente incógnita, donde la persona no se va a dar cuenta que está siendo evaluada, pero la vamos a evaluar de forma directa, y los nuevos clientes que nosotros necesitamos. En ese orden de ideas, ¿cierto? Aquí ya estamos hablando de algo completamente claro y es cómo hacer
un proceso de seguimiento al cliente dentro de esto que estamos haciendo. ¿Vamos bien, manitos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Listo. Listo, manitos, manitos activos, a ver si estamos aquí todos. Bien, profe, bien, profe. Bien, profe, todo entendido. Listo, muy bien, excelente. Muy bien, entonces también tenemos unos KPIs que ustedes pueden tener. Los KPIs son indicadores que ustedes pueden tener en cuenta para poder medir el nivel de satisfacción del cliente. Lo primero es poder identificar o establecer un índice de satisfacción. ¿Qué es un índice de satisfacción? Poder lograr capturar o decir, listo, si implemento 100 encuestas, ¿cierto? O cada mes estoy evaluando a 100 clientes, o bueno, no pongamos un número, sino del total de los clientes que yo encueste, si el 80% de los clientes se encuentran satisfechos, es un buen indicador. Si se encuentran en el 90%, es un excelente indicador. Pero si se encuentra entre el 60, el 50, pues ahí ya no va a ser un buen indicador de servicio al cliente. Claramente, el 100% nunca se va a lograr. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una persona que no esté satisfecha con el proceso. Claramente siempre no se va a lograr. Pero es algo que ustedes tienen que empezar a establecer para poder lograr y medir lo que realmente les está funcionando a ustedes como empresa. Y también poder de alguna u otra forma percibir, ¿cierto? Poder percibir si realmente lo que ustedes están diciendo pues es coherente con lo que están encontrando de sus clientes. Entonces, ese es un primer KPI que ustedes pueden tener en cuenta. Segundo KPI, los tiempos de respuesta. Ustedes envían a través de un primer impacto de la encuesta de satisfacción cuánto tiempo se tarda el cliente para poder calificar. Porque recuerden que cuando uno les envía las encuestas de satisfacción, pues no es que sea tan chévere no sentarse a diligenciar la encuesta de satisfacción. Uno eso, la verdad, lo percibe como que pereza. Uno tuvo que haber tenido una experiencia 20 para poder medir la encuesta de satisfacción, para poder diligenciar esa encuesta de satisfacción. Entonces, también es importante poder tener eso. Indicador número 3, retención de clientes. Y aquí cuando nosotros hablamos de retención del cliente es poder calcular la lealtad que tiene el cliente durante ese proceso. Y aquí en esa la lealtad, lo que nosotros hacemos es, bueno, dentro de las encuestas que yo hice y las preguntas que yo apliqué, ya ahorita lo vamos a ver con indicadores fijos, cuáles corresponden a ese nivel de lealtad, cuáles corresponden a este otro nivel de lealtad, y así sucesivamente, cómo vamos a poder tener un resultado más acorde a lo que estamos buscando. Recuerden y vuelvo y repito, si nosotros no medimos esto, si nosotros no logramos identificar realmente que esto funcione y nos permita a nosotros para retroalimentar, y yo simplemente me dedico a, no, es que en el programa, en el acompañamiento de mesa de ayuda nos dijeron que teníamos que evaluar la satisfacción del cliente, que me inventé esta encuesta, la califico, pero nunca reviso qué respondió las personas. Nunca tomo acciones y nunca creo la línea del tiempo de eso que nosotros hemos hecho. Entonces, también nosotros tenemos que ser coherentes con la información que nosotros queremos, ¿cierto? Ahora, el valor de vida del cliente. ¿Qué pasa? De acuerdo al producto que yo esté vendiendo, yo tengo que identificar cuál es el tiempo que el cliente puede estar conmigo. Puede estar 6 meses, puede estar 1 año, puede estar 3 años, puede estar toda la vida, pero yo tengo que identificarlo. Como mínimo, si yo tengo por lo menos hay un indicador que a nivel interno de la empresa, de mi empresa, yo sé que en X servicio, el cliente como mínimo, después de que se ha fidelizado con nosotros, dura más de 1 año adquiriendo nuestros servicios. Y si se va, no se va porque el servicio sea malo, ya lo tenemos estandarizado, ¿cierto? ¿Por qué lo tenemos estandarizado? Porque el 70 o el 60% de los clientes que tenemos llevan más de 1 año con nosotros y de ese 60, el 80% lleva más de 3 años. Cuando yo tengo un cliente que es muy recurrente, tiene un nivel de vida largo, por lo tanto yo tengo que cultivarlo y tengo que hacerle muchísimo seguimiento y tengo que retroalimentarme constantemente de él porque ya es un cliente leal
y es un cliente satisfecho a mi marca. Otro indicador es la recomendación del cliente, ¿cierto? ¿Cómo nosotros logramos dentro de esos indicadores medir la disposición o recomendar, o cómo ellos miden la lealtad que tenemos a la marca a través de eso que nosotros estamos evaluando? Pues aquí lo tenemos claro a través de los clientes que me generan a través de la recomendación, ¿cierto? Ahora, todo eso tiene que estar trazado en unas preguntas que ustedes tienen que empezar a estructurar, tienen que empezar a tener claros para poder avanzar en ese tema. Algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta es la tasa de abandono de clientes y es poder evaluar cuándo y en qué momento dejan de usar sus servicios y por qué los dejan de usar. Entonces ustedes dirán, bueno, Paola, estamos hablando primero de satisfacción, listo, que puedo implementar una encuesta, que puedo implementar lo otro, pero yo, ¿cómo hago para saber cuándo fue la última vez que el cliente le compró? ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos de CRM y hablábamos de ese seguimiento que nosotros podemos generar frente a todo ese proceso que nosotros logramos conectar? Entonces, ¿cuántos, cierto? Aquí en esto es muy importante, cuánto vamos a lograr hacer dentro de este proceso que nos permita a nosotros retroalimentarnos y tener más y mejores cosas? Y finalmente, dentro de este último KPI que nosotros podríamos tener, es poder hacer la puntuación del esfuerzo que hace el cliente frente a los problemas que nosotros le podemos solucionar dentro de ese proceso de acompañamiento. ¿Qué podemos concluir con todo esto que hemos hablado, muchachos? Pues sencillo, que más allá, ¿cierto? Más allá de yo pensar en que servicio al cliente, vuelvo y digo, es poner la cara bonita, es toda una estructura estratégica que yo tengo que tener al interior de mi empresa para poder implementar métodos, para poder implementar protocolos, para poder medir y implementar programas que me permitan a mí tener un solo resultado, y es clientes más felices, clientes más satisfechos, y por supuesto, lograr tener o enfocar los esfuerzos que yo tengo a lo que el cliente espera recibir de mi empresa. ¿Claros hasta aquí? Yo sé que esto suena un poquito más estructurado, pero sí es importante, y quizás en el nivel en el que ustedes están en este momento con sus emprendimientos no necesiten implementar tantas cosas, pero sí es importante que ustedes se lleven claro de que esto no se trata solamente de ofrecer un buen servicio, sino que esto se trata de lograr tener una estructura clara de lo que yo tengo o de lo que yo estoy haciendo dentro de la empresa que me permite tener esos buenos resultados. Y que si hay veces no lo hago tan chévere, pues el cliente pueda decirme cómo hacerlo chévere y que podamos empezar a generar y tener claro cómo podemos ir avanzando. ¿Listo? Entonces, preguntas, dudas, inquietudes acá, muchachos. Manito arriba, chulito, sticker para saber que estamos bien. Listo. Listo, muy bien. Aquí veo todas las manitos levantadas, muy bien, excelente. Súper. Listo, que listo. Entonces, ahora pasamos a una parte que es supremamente importante y es la estructura que ustedes deberían de tener de las preguntas que deberían hacerle a sus clientes, ¿cierto? La estructura de las preguntas que ustedes deberían hacerle a su cliente. Entonces, dentro de esta estructura encontramos tres indicadores: el indicador CES, el indicador NPS y el indicador INS. Cuando nosotros hablamos de este primer indicador, ¿cierto? Hablamos del esfuerzo que toma el cliente para poder utilizar el producto, es decir, ya comprado, ya lo está utilizando, el producto o el servicio que yo le ofrecí, y ahí yo empiezo a evaluar qué necesita el cliente para poder utilizar mi producto. Aquí estamos evaluando 100% el producto. 100% el producto. 100% el producto lo estamos evaluando. Luego pasamos a un segundo indicador que es el NPS. Y aquí es poder medir el nivel de lealtad de que ese cliente que me compró a mí probablemente se vuelva fiel a mi marca, me recomiende con otras personas y me haga en escenarios que yo no conozco publicidad gratis. Y es el caso de decir, oiga,
oiga, mire que me quiero arreglar el cabello, perdónenme que puse solamente ese ejemplo de todo lo que hacen ustedes acá. Oiga, es que yo me quiero arreglar el cabello. Ah, no, sí, qué bueno, qué chévere. Entonces yo digo, no, pero mire que es que quiero hacer esto. Oiga, mire, yo le voy a hacer una recomendación. Vaya a tal lado, pero que sea con él, porque él es el mejor. Ahí estamos midiendo el nivel de lealtad que tiene esa persona, ¿cierto? Y también cómo muestra mi marca en otros escenarios en los que yo no lo puedo percibir. De esa segunda pregunta, estamos hablando más de lealtad y de recomendación frente a lo que yo podría tener de mis productos. Y finalmente encontramos una tercer métrica que está relacionada directamente con los procesos que yo hago para comprar ese producto o servicio y poder calcular la satisfacción real de mi cliente a través del proceso. Entonces aquí tenemos una estructura clara de 3 preguntas que yo podría hacer con un enfoque hacia el producto, un enfoque hacia la recordación de la marca y un enfoque hacia el proceso. ¿Listo? Entonces, partiendo de esto que nosotros acabamos de hacer, vamos a hacer un ejercicio rápido. Quiero que piensen en 2 preguntas o 3 preguntas que ustedes le harían a sus clientes frente a temas para poder evaluar la satisfacción, de acuerdo a lo que ustedes ven. 3 preguntas. Bueno, yo le preguntaría eso, le preguntaría eso, le preguntaría eso. 3 preguntas, por favor. Voy a darles un minuto para que piensen la pregunta, escríbanlo en el cuaderno, escríbanlo en el celular, escríbanlo acá en el chat. Abra el micrófono y cuéntenme qué preguntas harían. A ver, de este proceso, muchachos. ¿Cómo evaluarían o cómo le dirían ustedes a las personas que califiquen su servicio? ¿Cómo lo harían? Muy bien, Joan. ¿Cómo te llegó el producto? Muy bien. Bueno, aquí me encanta la pregunta que acaba de hacer Joan. ¿Por qué? Porque esa pregunta es una pregunta abierta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos convertirla en una pregunta cerrada para que nos califique de 1 a 5? Uno podría decirle los tiempos, ¿cómo califican los tiempos de entrega del producto y la bueno, tiempos de entrega, es que, ¿cómo te llegó el producto? Bueno, aunque también se podría poner de 1 a 5, ¿cómo te llegó el producto? ¿O en qué condiciones llegó el producto que compraste? De 1 a 5, entonces, súper bien, bien, no tan bien, mal, ¿cierto? Pero mira que ahí la podríamos cambiar y yo más bien evaluaría los tiempos de respuesta y haría algo como que, ¿cómo calificas el tiempo de entrega del producto? Bueno, malo, excelente, y ahí lo podríamos hacer en escala de 5. Hay que buscarle como la comba al palo. Muy bien. Joan, de 1 a 5, ¿cómo fue tu experiencia realizando la orden? Muy bien. Donde 5 fue fácil, donde 1 fue supremamente difícil. ¿Sí? Y ahí vamos a empezar a evaluar también, y más aún si tenemos de pronto un carrito de compras, ¿sí? Así es, pero va muy bien. Así es, Joan. Herminson, ¿en qué le gustaría que esta es buenísima, Herminson. ¿En qué le gustaría que innováramos como negocio? Y esta pregunta de Herminson me gusta muchísimo porque puede ser el cierre de la encuesta de satisfacción y esta pregunta sí puede quedar abierta. Es decir, donde yo los retroalimente. ¿En qué le gustaría que innováramos? No, me gustaría que tuviesen entrega puerta a puerta. Bueno, ahí ya el cliente va a tener la oportunidad de calificar de forma abierta. Entonces, me parece una muy buena pregunta y yo la utilizaría para hacer el cierre. Luego de que le pregunto que me califique de 1 a 5, cómo recibió el producto, cómo le fue haciendo la orden, y ahí le empataría cómo le gustaría que innováramos, y es una muy buena pregunta, excelente, para cerrar. Yo la utilizaría para cerrar. Muy bien. Digamos, Herminson, muy bien. Miller, ¿cómo calificas el desarrollo y crecimiento de los cerdos? Me
Me gusta, pero siento que hay que estructurarla, porque como yo compro la carne, o bueno, a no ser de que, es que no soy experta en carnes, ¿no? A no ser que yo pueda percibir basada en la calidad de carne, pues que el proceso es bueno o es malo. El proceso de crecimiento y desarrollo. Si es así, yo la pondré, sí me parece una muy buena pregunta, ¿cómo calificarías el desarrollo y crecimiento? Donde uno sería muy superior, donde uno sería malo, ¿cierto? Y 5 muy superior. Y entonces le bajamos 4 bien o superior, 3 bien, 2 regular y 1 mal, ¿sí? Podría ser esa estructura siempre y cuando vuelvo y digo, cuando yo compro el servicio, cuando yo compro la carne, de acuerdo a la textura, a la calidad, a lo que se percibe visualmente, pueda percibir que el proceso de desarrollo y crecimiento de los cerdos es bueno. Dice Laura que si se siente satisfecho con la atención prestada, muy bien, ahí estás calificando de forma abierta y me gusta esa pregunta de Laura para ponerles un ejemplo. Entonces, cuando Miller dice cómo calificas el desarrollo y crecimiento de los cerdos, ahí nos estamos enfocando en preguntar producto, ¿sí? 100% validando mi producto en el mercado. Cuando yo le pregunto que si se siente satisfecho con toda la atención que recibió de principio a fin, puedo estar evaluando proceso, pero también puedo estar evaluando lealtad de marca y reconocimiento. Muy bien. Calificación en sazón. Uy, esto es una muy buena pregunta y esta pregunta es 100% de reconocimiento y lealtad de marca. Pero también incluye el proceso y también incluye el producto. Está incluyendo si el producto es bueno o malo, está incluyendo si recomendaría el producto de acuerdo a la sazón y también está calificando cómo está coordinado la cocina. Entonces también es una pregunta que abarca las tres. No está mal que mi pregunta solamente abarque un indicador. No, de hecho es el deber ser. Pero hay preguntas como esta que mencionó Laura, que puede abarcar los tres indicadores y no es que los abarque al 100%, pero me da una visión y una perspectiva dentro de lo que yo estoy haciendo en este momento en mi negocio y qué herramientas puedo utilizar para poder mejorar 360 grados. Muy bien. ¿Cómo califica el tiempo de preparación? Muy buena pregunta también, y esa va orientada 100% a proceso, complementaria a la otra, y es ¿cómo califica el tiempo de preparación? 1, malísimo. 5, excelentes. No, pues buenísimo. Entonces, ahí yo voy a poder saber si de alguna otra forma vamos a poder estandarizar y evaluar. Estas son preguntas de percepción. Pero si el cliente me dice que está en un 3, yo tengo que empezar a tomar acciones de medida. Yo tengo que tomar acciones que me permitan a mí poder avanzar y poder retroalimentarme. ¿Cierto? Juan dice, Juan Alejandro, ¿cómo te sentiste con la atención? Muy bien, es una pregunta de reconocimiento, de lealtad, que encierra toda la empresa como tal. Excelente. Joan, ¿qué dice? En una escala de 1 a 10, ¿cuánto calificarías el seguimiento de nuestro equipo call center para imprimir tus piezas? Dice Joan, soy el call center. Evalúeme, por favor. Muy bien, también. El seguimiento. Mira que como esto es de seguimiento, más bien yo lo evaluaría de acuerdo a los tiempos de respuesta. ¿Sí? Tú puedes hacer, porque ahí también estás evaluando procesos. Es como que yo entiendo que yo lo voy a evaluar a ti de acuerdo a, oiga, yo le dije que me imprimiera esta pieza y usted me escribió a los 8 o 20 días. ¿Sí? Y me entregaron la pieza al mes. Entonces me sentí muy vacío, como que no me estructuraron bien. Podría ser también. Y dice Juan Alejandro, ¿recomendarías mis servicios? También es muy buena pregunta y también es una pregunta que sirve de cierre. Una pregunta que sirve de cierre para poder ajustar todo este proceso de encuestas de satisfacción. Entonces, como ustedes se dan cuenta, muchachos, ¿por qué quería hacer el ejercicio de las preguntas que ustedes podrían hacer? Porque aquí ustedes ya tienen algo supremamente claro y ya pueden implementar esto en tiempo real. Recuerden que lo que yo más les he dicho en todo este proceso de acompañamiento es que esto que nosotros vemos acá, ustedes lo puedan implementar en tiempo real y pueda ser mucho más fácil, mucho más rápido, estructurando de acuerdo a lo que buscan ustedes. Y finalmente, pues esto está enfocado en lo que nosotros queremos o podemos lograr para
pasar a un siguiente nivel de atención, en donde el cliente constantemente me está calificando con carita triste, con carita regular, con carita contenta, con carita feliz, de acuerdo a lo que yo le estoy ofreciendo. ¿Listo? ¿Todo bien, muchachos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Claro hasta aquí? Muy bien, veo aquí. Sí, manito. profe, sí, está claro, claro, Bien, bien. juiciosa. Listo. Se Entonces, se pasó el tiempo, pero bueno, no pasa nada. ya estamos acabando. Momento. 2 minutos se acaban. Entonces, ¿qué queremos con esto, muchachos? Que ustedes logren implementar de alguna u otra forma todo esto en sus empresas. Claramente, de acuerdo al nivel en el que estén sus negocios. Porque no es lo mismo implementar todo un protocolo, toda una estructura de encuestas de satisfacción cuando mi negocio aún es muy pequeño, pero yo sí puedo iniciar con uno de los métodos que aprendimos el día de hoy para poder ir escalando e ir subiendo de nivel. Y esto finalmente me va a permitir a mí lograr crecer en ventas, tener clientes fidelizados, lealtad de marca y ser un referente en servicio, en calidad, en procesos y en productos, en todas las aristas de mi negocio. ¿Listo? Pregunta, muchachos, ¿todo claro? Mucho más que claro. Listo, muy bien. Encuesta de satisfacción, no. Registro de asistencia diligenciado. Aquí se los dejo nuevamente en el chat. Para los que no lo han hecho, por favor, vayan, háganlo. Ya estamos acabando este proceso de acompañamiento. Nos vemos dentro de 8 días para la última sesión. Dudas, preguntas, inquietudes, si quieren de pronto retroalimentarse dentro de este proceso que nos hemos llevado. Es importante que por favor avancemos en el registro, en el Classroom van a poder encontrar toda la información para que podamos lograr esos resultados. No se vayan, por favor, sin diligenciar la lista de asistencia. Aquí en el chat se las dejé, por favor, nuevamente. Y cualquier duda, pregunta, inquietud, recuerden que como mesa de ayuda estamos ahí súper pendientes para poder lograr los resultados. ¿Listo? Bueno, profe, que tenga buena noche, que descanse. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao, profe, gracias. Bueno, chao.